Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unos días publiqué un vídeo donde podíamos incorporar un buscador dinámico a nuestra tabla de datos. Para ello utilizábamos un cuadro de texto. Dentro de que el ejemplo está muy bien, nos obligaba a tener que filtrar por una columna programada. En este caso era la columna de provincia, que era la columna 4. He recibido comentarios donde me preguntan que cómo podríamos hacerlo para filtrar por cualquier columna. Pues bien, vamos a incorporar una lista desplegable con la cual podremos elegir por la columna que queramos filtrar. Parece interesante, ¿verdad? Pues quédate hasta el final y no te lo pierdas. Continuamos donde dejamos el último vídeo. Si no lo has visto aún, arriba a la derecha te dejo un enlace. Nos vamos a la pestaña, ver código. El código ha cambiado un poco, pero significa o sirve para exactamente lo mismo. En esta ocasión tenemos una variable texto con un condicional que lo que hace es, si el cuadro de texto es diferente a nada, o sea, estamos escribiendo en el cuadro de texto, nuestra variable texto está concatenada con asteriscos por delante y con asteriscos por detrás para que las letras que vayamos introduciendo aprovechen el comodín y por lo tanto, una vez dentro de la tabla, pueda ir filtrando en la columna 4, que era la de provincia, vaya filtrando lo que vayamos escribiendo en la variable texto. De lo contrario, si la variable texto está vacía, se posiciona en la tabla y lo que hace es desfiltrarla. Este es el nuevo código. Ahora vamos a incorporarle que pueda filtrar por cualquier columna. Cerramos. Para ello nos vamos a posicionar en la celda B7 y vamos a hacer una lista desplegable de una lista. Y en este caso, los valores están en horizontal. Aceptar. Ahora tenemos una lista desplegable con los nombres de todas las columnas. Volvemos a Visual Basic. Y ahora, delante de nuestro código, tenemos que escribir lo siguiente. Generamos una variable f de carácter integer, eso significa que solamente coge números. Generamos una variable c de carácter string, que solamente coge textos. Nuestra variable c lo que hace es coger el valor de la celda B7, que es donde hemos puesto nuestra lista desplegable. Y ahora lo que hacemos, un select case de nuestra variable c, que cuando nuestra variable c sea igual a id, nuestra variable f, que es la que va a asignar el valor de la columna, sea igual a 1. Esto quiere decir que cuando nuestra variable c, que tiene el valor de nuestra lista desplegable, sea igual a id, f valdrá 1, que es la primera columna. Cuando nuestra variable c sea igual a nombre, f valdrá 2. Cuando sea apellido, f valdrá 3. Y cuando c sea igual a provincia, f valdrá 4. Cerramos el select y ahora nuestro field, en vez de ser una columna fija, se convierte en nuestra variable f, que coge los valores 1, 2, 3 y 4 dependiendo de nuestra variable c, que tendrá el valor que le dé nuestra lista desplegable. Vamos a probarlo. Cerramos. Si tiene el criterio provincia y filtramos por Barcelona, nos filtra por Barcelona. Ahora, si borramos y queremos filtrar por nombre y escribimos CA, nos coge Carlos y Carolina. Parece que funciona.
eliminamos. Para no tener que estar borrando el valor de nuestro cuadro de texto, lo que vamos a hacer es generar un botón de limpiar. Para ello, nos vamos a programador, modo diseño, nos posicionamos, lo hacemos más pequeñito, vamos a insertar una forma para generar un botón, le vamos a escribir el nombre limpiar y lo vamos a centrar, lo ponemos en negrita y ya tenemos nuestro botón. Volvemos a Visual Basic y vamos a generar una variable donde lo que tenemos que meter son estas dos líneas de código. Cerramos, botón derecho, asignar macro, limpiar, aceptar. Vamos a quitar nuevamente el modo diseño y ahora si filtramos por Andrés o por Ann, en este caso nos coge Andrés, Ana, Andrea. Si le damos a limpiar, nos limpia toda la tabla. Vale, parece que no limpia el cuadro de texto. Volvemos a Visual Basic y es verdad que no tiene que ser la variable texto, tiene que ser textbox1, que es nuestro cuadro de texto. Cerramos y si ahora le damos a limpiar, como podemos ver, nos limpia. Si cogemos apellido y ponemos D de Delgado, nos coge todo lo que contiene D. D está al final, D está adelante y coge todo lo que contiene la palabra D. Limpiar. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!